Gloria a Dios. Primera de Samuel, capítulo 2, verso 30. Gloria a Dios. Vamos a darle lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Ahora ustedes. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Estaba estudiando esta porción bíblica de Elí, hermanos. Él era sacerdote era sumo sacerdote en Israel, y tenía dos hijos, Ofni y Fines. Eran los hijos de Elí. Y hermanos, ¿y qué era lo que hacían? Ellos abusaban, estaban en el templo, eran parte ellos también del templo, hermanos, en el servicio. Y dice que llegaba la gente, ¿verdad?, para hacer sacrificio, le llevaban lo mejor a Dios, la mejor ofrenda, lo mejor le llevaban a Dios. ¿Y quién cree que se quedaba con todo lo mejor? Los hijos de Elí. Y Elí, ¿verdad?, como sumo sacerdote, ¿qué hubiera hecho? Los hubiera puesto en su lugar, ¿verdad? Pero no lo hizo. Y hermanos, fue permisivo, y Dios se molestó, ¿verdad? Dios se molestó. ¿Y qué es lo que hizo Dios, hermanos? Dice que de esa casa, ¿verdad?, que venía de Elí, dice que Dios determinó que ya iba a quitar el sacerdocio de esa familia. Porque dice: tú has permitido, ¿verdad?, que tus hijos me falten al respeto, porque se metían con las mujeres, hermanos, tenían relaciones con las mujeres que llegaban al templo. Y eso es hermanos, es terrible, yo le llamo incesto espiritual. Es incesto espiritual, de que si hay algo sagrado que debemos respetar, es precisamente a las mujeres, y viceversa también, hermanos, las mujeres a los varones en la iglesia. ¿Por qué, hermanos? Porque fuimos nosotros comprados con la preciosa sangre de Jesucristo, y no podemos ofender a Dios de esa manera. Y a estos muchachos no les importó eso. Ahora sí que, ¿qué podemos decir, hermanos? Blasfemaron. Ellos, dice el Señor, ¿verdad?, que hicieron oprobio en su casa, hollaron, dice, mis sacrificios y mis ofrendas, dice el verso 29, ahí en Primera de Samuel 2:29, dice que hollaron, ¿verdad?, sus sacrificios, y deshonraron, hermanos, deshonraron a Dios. No puede ser, ¿verdad? Dios es lo más sagrado que tenemos, y tenemos que respetarlo. Y hermanos, y dice el Señor, ¿verdad?, yo honro, dice, ¿a quién? A los que me honran. Imagínate, hermanos, si tú supieras lo que es la honra, de verdad que pues te queda uno de alguna manera pensando, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que Dios honre al ser humano? No puede ser. No puede ser, ¿verdad?
que Dios nos honre a nosotros. Pues imagínense que somos nosotros, somos polvo. Y dice el Señor, yo honro a los que me honran, que tú recibas ese principio bíblico de parte de Dios. Pero para que eso pase, para que Dios te honre, ¿qué tienes que hacer primero tú? Tienes que honrarlo tú primero a Él. Dice, yo honro ¿a quién? A los que me honran. Quiere decir que si tú no honras a Dios, no puedes recibir honra. Hay mucha gente que no honra a Dios, hermanos. No honran a Dios. De verdad, es triste, pero sí pasa. Su palabra es muy clara con respecto a lo que le agrada y lo que no le agrada a Dios. Es clara, hermanos. Dice que Dios desea honrar a su pueblo, pero primero tenemos nosotros que honrarle a Él. El significado bíblico de honra viene del hebreo kabod. De ahí viene esta palabra, y que indica gloria. Honrar a Dios y a los padres, por ejemplo, implica alabar y estimarlos a través de la obediencia, el respeto, la admiración y la retribución por lo que hacen. ¿Sí? Tenemos que retribuir también, hermanos, lo que nuestros padres, lo que Dios hace por nosotros, hay que retribuirlo. Y hermanos, dice que había un pacto en la ley anteriormente, ¿verdad? Y mientras estuvo en vigor este pacto, dice que los israelitas podían honrar a Dios ofreciendo sacrificio, dice, de lo mejor que tenían, como la ofrenda de Abel. ¿Qué hizo Abel? Dice, voy a presentar ofrenda delante de Dios. ¿Y qué hizo? Dice que de todos lo que tenía, el más mejor de todos de su manada, se lo llevó a Dios. Lo hizo con todo su corazón y con amor a Dios. Es la manera en que nosotros tenemos que llegar a la presencia de Dios. Lo mejor, ¿sí? Hay unos que dicen, ¿verdad? Lo más limpio, lo mejor delante de Dios. No sé, a veces, por ejemplo, vamos a una fiesta y ¿cómo nos ponemos? ¿Sí o no? Como muñequitos, hasta oliendo a perfume. Y vamos a la casa de Dios y pues con chanclas y todo sin peinarse, ¿verdad? Y hasta con las lagañas acá. Hermanos, tenemos que tratar de venir delante de Dios lo mejor. Eso es parte de la honra también. ¿Sí? Entonces, a veces no entendemos lo que es honra, pero tenemos que aprender, ¿ok? Tenemos que aprender qué es honra. Y hermanos, es un amor real, hermanos, hacia el Todopoderoso. Un amor real a los caminos de Dios. Un deseo en el corazón de hacer su voluntad. Y si algo le molestaba al Señor, ¿qué era, hermanos? La religiosidad. Dios, ¿cómo le llamaba a los fariseos? ¿Cómo les decía? No, pero hay otra palabra que les gritaba al Señor. Hipócritas, ¿verdad? ¿Sí saben lo que significa esa palabra? Esa viene del griego. Hipócrita se llama esa palabra, que significa actor. ¿Sí? ¿Cuál es el actor? El que finge un papel, ¿verdad? Sí, como Clint Eastwood, ¿verdad? Que, imagínense, se ponía con su sombrero y era un matón. El Señor no mataba ni una hormiga, pero él fingía, ¿verdad? Que era un forajido, ¿verdad? Y hermanos, y precisamente a veces nosotros venimos en esa condición que fingimos y nos sentimos como si fuéramos piadosos, como si verdaderamente amáramos a Dios de esa manera. Y resulta, ¿verdad? Que, hermanos, Dios, desde que llegas tú, hermanos, ya estás siendo escaneado por el Señor. Él está viendo tu corazón y tú sabes, Él sabe cómo vienes. ¿Sí? Y hermanos,
¿De qué sirve, verdad, que los hermanos te vean, que te vean bien? No te sirve de nada. Te sirve que te vea Dios agradable, ¿o no? Y hay gente, hermanos, precisamente los fariseos, ¿qué hacían ellos? Se sentaban en los principales lugares y ellos querían ser importantes. Y ese mero formulismo religioso no supone honrar, hermanos, verdaderamente al Todopoderoso. Tiene que haber un amor real a Dios. Amén. Hermanos, algo que los líderes religiosos del judaísmo no tenían, ¿sí? Era eso, ¿verdad? Honrar a Dios. No entendían que era honrar. Tuvieron a Cristo ahí, ¿qué hicieron? Lo deshonraron. Lo quisieron matar, imagínense, hermanos. Y ellos, pero ellos estaban bien, según delante de Dios. Y el mejor ejemplo de honra, ¿en quién lo vemos? Jesús, ¿sí o no? Él, hermanos, honró a su Padre, lo honró cumpliendo su voluntad, sin defecto, hasta el punto de entregar su vida en sacrificio. Es el mejor ejemplo de honra que tenemos. Y todo aquel que rehúse reconocer a Jesucristo como el Rey de Reyes y Señor de Señores, como el Salvador, está deshonrando al Padre. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios honró a Jesucristo, ¿sí o no? Y si yo honro, entonces, ¿qué dice la Biblia? Que Dios le dio un nombre a Jesús por encima. Y en el nombre de Jesús, ¿qué dice? De los que estén en el cielo. Dios honró a Jesús, hermanos. Y el que no reconozca que Jesús es el Salvador, ¿qué es lo que está haciendo? Deshonrando al Padre. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 5? Versos del 11 al 14. Fíjense, ahí lo dice la Biblia. Dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones de millones, que decían a gran voz, ¿qué decían? El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y el 13 dice: y todo lo creado Que está en el cielo, sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oír decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Entonces todo aquel que rehúsa creer en Jesús como Rey de Reyes y Salvador está deshonrando a Dios. ¿Qué hace el Señor con los que lo deshonran? ¿Qué pasó con la casa de Elí? Los tiene por poco, los destruyó, ¿verdad? Los destruyó. Dice que Ofni y Fines murieron el mismo día, los dos. Vamos. Y le dijeron a ¿cómo se llama? Elí, lo que había pasado, y de que el arca venía entrando, y dice que se cayó y se desnucó. Imagínense esa casa cómo quedó. Desolada, destruida, ¿verdad? Entonces, hermanos, una de las cosas que mueve la mano de Dios, aparte de la fe, ¿cuál es? La honra. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Este versículo bíblico de 1 Samuel 2:30, hermanos, es una reprensión para el profeta Elí. Es una reprensión. ¿Por qué, hermano? Porque dice la Biblia que los hijos de estaban incitando al pueblo a pecar. Fíjense, en lugar de, como sacerdotes, ¿qué es lo que hace un sacerdote? ¿Qué le tiene que decir a la gente? ¿Qué tiene que mostrar a la gente? Que se alejen de lo malo, que hagan lo correcto, tiene que edificarlos, tiene que enseñarlos, ¿verdad? Y estos hacían todo lo contrario. Estaban incitando al pueblo a pecar.
En lugar de tomar medidas, Elí, para remediar esa situación, fue muy permisivo con sus hijos. Las acciones de estos hermanos dice que eran un escándalo en Israel. Y dice que la reprensión de Elí fue muy débil. Vamos a leer ahí 1 Samuel 2:24. ¿Qué dice? No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Fíjense, hermanos, que si un chamaco desobediente le hablas así, que no te va a hacer caso. Ay, hijos míos, ¿verdad? Ay, mi niño. A veces somos así. Somos permisivos. Hermanos, tenemos que tomar medidas, ¿verdad? Él tuvo que tomar medidas para remediar la situación. Porque, hermanos, era grave, ¿verdad? El pecado de los hijos de Elí. ¿Qué dice 2:22? ¿Cuál era el pecado de los hijos de Elí? Dormían con las mujeres que velaban la puerta del tabernáculo. No, imagínense. ¿Qué estaban haciendo? Estaban profanando el santuario de Dios. ¿Era grave? Sí, ¿verdad? ¿Dios se los pasó por alto? No. Entonces este versículo nos recuerda, hermanos, que debemos tener mucho cuidado de honrar a Dios en nuestras vidas. ¿Sí? ¿Estás honrando a Dios? ¿Cuántos están honrando a Dios? A Jesús le molestaba la falsa honra, hermanos, de los líderes religiosos. ¿Qué dice Marcos 7, versos 6 y 7? Respondió él, le dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Imagínense la gravedad del asunto de los fariseos, los saduceos y todos esos que eran sectas. Sí, ellos estaban enseñando otras cosas aparte de la palabra de Dios. ¿Cuán propensos somos, hermanos, a cuidar las apariencias y causar, ¿verdad?, una buena impresión, ignorando lo esencial y lo trascendental, hermanos? Cuando aparentamos honrar a Dios, caemos en un pecado. ¿Cómo se llama ese pecado? Hipocresía. ¿Sí? El hipócrita, ¿verdad?, es alguien que representa algo que no es cierto. Y aunque el ser humano mira el exterior, Dios dice que está mirando el interior. Hermanos, ¿de qué manera podemos honrar a Dios? Hay muchas maneras de honrar a Dios. Primeramente, con tu tiempo, por ejemplo. ¿Cuántos están diezmando su tiempo a Dios? ¿Cuánto es de tu diezmo de tiempo a Dios al día? Son 2 horas con 40 minutos. ¿Le estás dedicando ese tiempo a Dios siquiera? No, ¿verdad? Hermanos, la Biblia dice que David dice que le buscaba desde temprano. Anhelaba, dice, estar en la casa de Dios. ¿Y cuántos venimos con ese anhelo, hermanos, a la casa de Dios? ¿Cuántos venimos con esas ansias, con esa hambre, con esa sed? Dice allá el Salmo 27:4. Dice: una cosa he demandado a Jehová, y esa buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los domingos nada más, y durmiendo. ¿Sí? ¿Sí dice eso?
todos los días para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Hermanos, ¿cómo vamos a encontrar a Dios si no queremos encontrarlo? Si no deseamos encontrarlo. Nomás vamos a ver qué cae, o no sé, a ver qué ocurre, no sé. Hermanos, con esa expectativa no podemos venir delante de Dios. Tenemos que venir con la expectativa de que vamos a estar con Él, platicar, que vamos a adorarlo, que vamos a estar en su presencia. Hermanos, de todo nuestro amor, de ofrecérselo delante de Dios. Esa tiene que ser nuestra intención. Y dice el Señor, yo honro a los que me honran, ¿verdad? David, hermanos, era una persona que buscaba a Dios de esa manera. Daniel, ¿cuántas veces oraba Daniel? Dice que él oraba y clamaba a Dios 3 veces al día. Y lo más importante de tu día, hermanos, es el tiempo que compartes con Dios. Lo demás no tiene importancia, ¿o no? Pero en cambio le das más importancia a otro tipo de tiempo que aplicas que a tu tiempo con Dios. Por ejemplo, Enoc, ¿cuántos años caminó Enoc con Dios? Génesis 5:24. Imagínense, 300 años. ¿Cuánto llevas tú en el Evangelio? Muchos ya se cansaron y se fueron, ¿verdad? Ya no está. 5 años. ¿Y Enoc cuántos caminó, dice? 375 años. Génesis 5:24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció. Le llevó Dios, ¿verdad? Dice, hermanos, 300 años caminó Enoc con Dios, ¿verdad? Amén. Porque dice que Enoc tenía 65 años cuando engendró ¿a quién? A Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalén, dice el verso 22, 300 años y engendró hijos e hijas. Entonces fueron 300 años los que él caminó con Dios. Amén. Hermanos, aparte del tiempo, podemos honrar a Dios de todo corazón con tus talentos. ¿Sí? Por ejemplo, Josías, por ejemplo, que está sirviendo en la batería, él quería servir al Señor de esa manera. ¿Sí? Dios le dio ese talento y ahorita él está sirviendo en la música. Fernando, por ejemplo. Luis. Marilú, por ejemplo, que conoce la Biblia, que está estudiando la Biblia. Nos está ministrando también con la palabra. Entonces cada uno de nosotros, hermanos, tiene algo, ¿verdad?, que Dios nos ha dado, y con eso que tienes, ¿verdad?, con ese talento, con esa, tenemos que servir a Dios. Amén. ¿O no? ¿Cuántos lo están haciendo? Porque también cuando tú le ofreces a Dios tu servicio a través de tus habilidades y talentos, ¿cómo lo tienes que hacer? Con amor, ¿verdad? Con amor a Dios. ¿Sí? Cuando toques en esa guitarra tiene que ser precisamente no para lucirte, ¿verdad? Y para que te vean ahí que requinteas, que digan las hermanas, ay, qué guapo está el guitarrista, ¿verdad? No. Sí, esa música, cada nota, tiene que ir con amor a Dios, ¿verdad? Papá, es para ti. Amén. Voy a tocar esa guitarra, me voy a preparar mejor, voy a hacerlo mejor. ¿Por qué? Porque es para ti. Amén. Porque es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Ok? Entonces tiene que ser lo mejor que podamos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hermanos, David fue músico. ¿Cómo tocaría David el arpa, hermanos? ¿Cómo se imaginan ustedes? Que hasta el diablo se iba. ¿O no? Él tocaba el arpa. Y hermanos, ¿y qué hizo David? ¿Qué le dijo a sus músicos? Siempre había alabanza en el templo, las 24 horas del día, se rolaban. David estableció eso, de que se rolaran por turnos, no sé cómo le harían, y se iba, pero siempre había alabanza en el templo.
Decía que si tú llegabas de trabajar, ay, llegué a las 2, voy a ir al templo a adorar, porque había música, había alabanza, tú llegabas y entrabas también en la adoración. Era hermoso eso, que siempre se le estaba alabando a Dios. Entonces, hermanos, Noé dice que fue constructor. ¿Cómo le quedó el arca? ¿Le quedó bien? ¿Cuándo se había hecho un barco de esa naturaleza antes? No. ¿Se hundió? No. Y albergaba, hermanos, todos los animales que se salvaron, y aparte la familia de Noé. Y fue un propósito de Dios ahí, de perpetuar la especie humana. Por eso estamos aquí. Él honró a Dios con ese talento. Amén. Y fue un instrumento de salvación. Había uno de los discípulos que era médico. ¿Quién era? Lucas, ¿verdad? ¿Y qué hizo él? Honró a Dios con su conocimiento. Hermanos, el servicio, ¿verdad?, de médico, el señor, Lucas lo puso al servicio de Dios. ¿O no? Hay otro aspecto de honra. ¿Cuántos están honrando a Dios con sus talentos? Hay otro aspecto de honra, es que dice Proverbios 3, versos del 9 al 10. Ajá. ¿Qué dice? Proverbios 3, versos 9 y 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Qué pasa en el 9? Primero tienes que hacer ¿qué? Honrar a Jehová ¿Con quién? con tus bienes y con las primicias de todas tus frutos. Y después, ¿qué pasa? Serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Y si hay algo que le duele a la gente, hermanos, que no les hables de dinero. Es la peor ofensa que le puedes hacer a un cristiano. No le hables de dinero porque se te van. ¿Sí o no? Son más duros que el níquel muchos. Cuando ¿quién es el que te da todo? Y hermano, y la Biblia dice que cuando tú lo haces con generosidad, ¿qué dice? Que el Señor te va a dar para que tú lo hagas. Es un principio bíblico que no hemos entendido, y también estamos deshonrando a Dios con nuestros bienes. ¿O no? Estamos deshonrando a Dios. Estos versículos nos recuerdan, hermanos, que solamente somos ¿qué? Mayordomos, dice, de lo que Dios nos ha dado, y que tenemos que honrarlo con nuestros bienes y primicias. La honra, hermanos, es poner a Dios por encima de todo, ¿sí? Amarlo por encima de todas las cosas, ¿o no? ¿Qué dice Malaquías, capítulo 1, versos 6 y 8? Malaquías capítulo 1, versos del 6 al 8. Dice: el hijo honra al padre, y el siervo a su señor. Sí, pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. Oh vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Me ha tocado, hermanos, no les miento, pero levantar rondanas de lo que se da en la iglesia, de la ofrenda. Rondanas. ¿Y ustedes creen que a mí me están haciendo algo? No, hermanos. Imagínense ese corazón. He dicho, ya sonó, ya engañé a este, ¿va? Hermanos, pero Dios no puede ser engañado. ¿Cómo estará ese corazón? ¿En qué te hemos deshonrado? Dice: en que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Cuando ofreces al animal ciego, dice,
para el sacrificio. Imagino que muchos llevaban animales tuertos, ¿verdad? Que ya nadie se los quería, porque nadie te lo compraba y se lo llevaban a ver si cae ahí con Dios, ¿verdad? ¿Qué más? Dice, ofrecéis el animal ciego para el sacrificio. Dice, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. Dice, ¿acaso se agradará de ti? ¿O le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si haces estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano, dice, aceptaré ofrenda. Yo me preguntaba, ¿y por qué Dios rechazó la ofrenda de Caín? Precisamente por esto. Hay otro aspecto de honra, es honra a Dios con tu templo. 1 Corintios 6:19. ¿Qué dice? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Fíjense, hermanos, no ensucies tu templo. Yo sé que muchos ya Dios los hizo libertos y no conocían a Dios y hicieron cosas que de alguna manera deshonraron su cuerpo, pero ahora en Cristo pues son diferentes, ¿no? Pero hay personas, hermanos, que tienen conocimiento de las Escrituras, que han nacido, hermanos, en el Evangelio, muchachos, y que me han preguntado, pastor, ¿me puedo tatuar? ¿Bíblicamente es correcto eso? No. En Levítico dice que no, hermanos. ¿Sí? Y dice, hermano, no debemos ensuciar el templo de Dios, ni con esas cosas, dice, ni con fornicación, ni con licor, ni con drogas, ni con perforaciones, ¿sí? Maquillaje desmedido, etcétera. Todas esas cosas están deshonrando el cuerpo, el templo. Hermanos, tu cuerpo es templo de Dios. Y así tienes que cuidar tu cuerpo como templo de Dios, porque ahí habita Dios. ¿Cómo debe de estar? Así, ponte a pensar bíblicamente cómo debe de estar tu cuerpo para que Dios llegue, para que el Espíritu Santo entre. Sí, lo mejor que se pueda, en todos los aspectos. ¿Estamos de acuerdo? Hay otro aspecto de honra, hermanos, es aquí en el tabernáculo. Sí, la presencia de Dios, ¿dónde se encuentra, hermanos, ahorita? Está aquí. Dice que donde están 2 o 3. Entonces, hermanos, debemos entrar aquí ¿cómo? Con adoración y con respeto a Dios. Debemos asistir fielmente. Debemos servir, ser parte de la unidad. Dios se molestó mucho con Elí y con sus hijos. Dice que retiró el sacerdocio en esa familia. Y las muertes de ellos fueron trágicas. Hermanos, ¿por qué? Porque deshonraron a Dios. ¿Lo deshonraron? Así que cuando vengas a la presencia de Dios, hazlo de la mejor manera, tanto externa como interna. Y lo importante de honrar a Dios, hermanos, no solo es la manifestación a través de palabras, sino con nuestras buenas acciones, lo que nos va a llevar a darle la honra al Señor, ¿verdad? Muchos dicen llamarse cristianos, pero sus vidas están plagadas de malas acciones. Honra a Dios donde sea que tú estés, ¿sí? Simplemente, hermanos, por ejemplo, ¿cómo puede honrar un hijo a un papá? Con obediencia, que diga, mira, ese es el hijo de Isidro, ¿verdad? O ese es el hijo de Atilano, o es un muchacho bien portado,
es obediente, es estudioso, ¿verdad? Es un buen muchacho. ¿Qué está haciendo ese muchacho? ¿Está honrando? Pero si anda de matón, si anda de haciendo lo malo, que van a decir, mira, de tal palo, tal astilla, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo ahí? Deshonrando a su padre, ¿verdad? Y nosotros, hermanos, Dios es nuestro papá. Entonces, ¿cómo tenemos que andar? Que digan verdaderamente, ese es un hijo de Dios. Con nuestras acciones, cómo hablamos, cómo actuamos, ¿sí? cómo somos nosotros. Que verdaderamente nuestras vidas reflejen que Dios es nuestro Padre. Esa es la honra. Pero dice el Señor, yo honro, y los que no, los tengo, dice, por poco. Juan 12:26, y terminamos. Dice, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre. ¿Es bueno servir a Dios, hermanos? ¿Por qué creo que le digo que lo mejor que puedes hacer es servir a Dios? Porque dice que donde tú estás, Dios va a estar ahí. Y dice el Señor, aquí hay una promesa, ¿verdad? Si alguno me sirviere, dice, mi Padre le honrará. Que tú andes donde sea que andes, que Dios te honre. Como hermanos, es algo precioso, hermano, cuando tú ves la poderosa mano de Dios a tu favor. Como ese día que yo me quedé allá en la cumbre de Maltrata. Lo primero que hizo ese varón es ponerse para que le pegaran a él y no a mí. Entonces, ¿quién le estaba llevando la dirección ahí? Dios. Inmediatamente ¿cuánto me llevaría a salir de ahí? Cuestión de minutos. Y el apoyo para poder yo salir de ese lugar bien y llegar bien a donde iba es la mano de Dios. Por eso debemos servir a Dios. ¿Por qué? Porque Dios va a estar a tu favor en cualquier situación adversa. Si queremos ver nuestros días buenos, hermanos, si queremos ser bendecidos, tenemos que honrar a Dios. Amén. Entonces, cuando venimos a Cristo, ¿qué hicimos? Ya crucificamos nuestra carne con nuestras pasiones y ahora le servimos a Él, le pertenecemos. Sí, ya no servimos al pecado, sino que debemos agradar a Dios. Seguir a Jesús es servirle para sus propósitos, para sus planes. Cristo tiene planes, hermanos. Bueno, sé parte de los planes de Cristo. Honra al Señor. ¿Sí? Que sea ese tu querer y hacer cada día, honrar a Dios de esa manera. ¿Y qué es lo que va a hacer Dios? Te va a honrar a ti. Dice, yo honro a los que me honran. Los que temprano me buscan, dice el Señor, ¿verdad? Esos son los que me van a encontrar. ¿Sí? Entonces, a veces decimos, ¿por qué Dios no me escucha? ¿Por qué me pasa esto, verdad? ¿Por qué todas esas situaciones? ¿Por qué? Tiene que ver precisamente con este asunto. ¿De qué manera estás buscando a Dios? ¿Qué manera estás honrando a Dios? ¿Cómo es tu vida delante de Dios? ¿Cómo son tus acciones delante de Dios? ¿De qué manera tienes esa fe puesta? ¿Cómo es tu amor, verdad? ¿Cómo es tu comunión con el Señor? Dios, hermano, nunca te va a fallar. Dice que Él es fiel a pesar de que tú eres infiel. Sus promesas son reales, son verdaderas. Sí, tus milagros, tus respuestas tienen que ver con la convicción que tú tengas acerca de Dios. ¿De qué manera crees en Dios? ¿Cómo piensas en Dios? Si Él es fiel y Él es verdadero, es real, lo hemos podido comprobar, ¿no, hermanos? Él es real. Es más efectivo que nada. Sí, a veces hay respuestas de una manera, de verdad que yo
Yo le doy gracias todos los días por las respuestas que Él ha tenido para conmigo. De verdad. Me ha sacado de situaciones que yo dije, si no hubiera sido por Él, quién sabe dónde estaría yo. Dios es grande, hermanos. Vamos a orar. Padre eterno, Dios maravilloso. Mari, ¿quieres orar? Alabado sea tu precioso y bendito nombre. Díganle al Señor, hermanos, yo te quiero honrar, Señor. Padre eterno, mi Dios maravilloso. Señor amado, su palabra nos dice, Padre celestial, que debemos honrarle, nuestro Dios Padre. Que debemos honrarle, Señor, en todo tiempo, Señor, en todo momento, Padre mío, con nuestro cuerpo, Señor, con nuestras acciones, con nuestra manera de vivir, nuestro Dios Todopoderoso, con nuestra obediencia, Padre mío. En el nombre de Jesús, nuestro Dios Padre, le pedimos, Señor, que usted nos ayude, Padre celestial, a honrarle, Padre mío, y no solamente de labios, Señor, sino de espíritu y en verdad, Padre mío, que seamos verdaderos, Señor, en la verdad de su palabra, Padre mío, en la verdad de su evangelio, Señor. Ayúdenos, Padre celestial, ayúdenos, Señor, a ser unos hijos, Padre mío, obedientes, Señor, a ser un templo, Padre mío, que sea un templo, Señor, limpio, santo y agradable, Padre mío, delante de su presencia, Señor. Que podamos ser, Señor, un templo, Señor, sin mancha, sin arruga, Padre celestial. Sabemos, Padre mío, que cuando usted nos adoptó como hijos, Señor, usted, Padre celestial, usted, nuestro Dios todopoderoso, nos dio ese privilegio, Padre mío. Nos entregó, Señor, a la mano, Señor, de nuestro amado Señor Jesús, para que podamos dar frutos, Señor. Frutos, Padre mío, de honra hacia usted, Señor. Frutos, Padre mío, que sean verdaderos, Señor, delante de su presencia. Ayúdenos, Señor, a ser una iglesia, Señor, una iglesia viva, Padre mío. Una iglesia, Señor, que sea verdadera, Padre mío, y que no seamos de doble parecer, Señor. Que tengamos esa disposición, Padre mío, de ser verdaderos delante de su presencia, Señor, y no solamente aquí en su templo, Señor, sino fuera de él, Padre Santo, porque sabemos, Señor, que nosotros somos ese monumento, Señor, esa prueba, Padre mío, de que usted es el Dios Todopoderoso, que cambia vidas, Señor, que renueva corazones, Padre mío, que quita, Señor, esos corazones de piedra, Padre mío, y los hace de carne, Señor. Un corazón, Padre mío, que vuelve a nacer, Señor, en espíritu y en verdad, Señor. Sabemos, Padre mío, que con nuestra obediencia, Padre mío, le honramos, Señor. Hacemos, Padre mío, dice su palabra, Señor, que por culpa, nuestro Dios Padre, de nosotros, muchas veces su nombre es blasfemado, Señor, a causa de nuestro comportamiento, Señor. Cuando nosotros obedecemos, Padre mío, cuando nosotros, Señor, llevamos una vida digna, Señor, delante de usted, sabemos que todo es para que su nombre sea glorificado, Señor. Exaltamos su nombre, Padre mío, con nuestra obediencia, con nuestro comportamiento delante de los hombres, Señor. Porque ellos pueden decir, Señor, que usted es verdadero, Padre mío, que usted existe, Señor, que usted es el Dios Todopoderoso, Señor, que cambia, Padre mío, que renueva vidas, Señor. En el nombre de Jesús, Padre mío, le damos gracias, Señor, por esta palabra que usted ha traído a nuestra vida, Señor. Le agradecemos, Padre celestial, porque usted, nuestro Dios Padre, siempre habla, Padre mío, siempre habla, Señor, a nuestro corazón, Señor. Le rogamos, nuestro Dios Padre, que usted haga, Señor, nuestro corazón como tierra fértil, Padre mío. Que esta palabra, Señor, no caiga en espinos, Señor, y no caiga en piedras, Señor. Que esta palabra, nuestro Dios Padre, caiga en una tierra fértil, Señor, que es nuestro corazón, Padre mío. Que sea ese abono, Padre mío, que sea esa lluvia, Padre mío, que riegue, Señor, esa semilla de fe que usted ha plantado en nosotros, Señor, que pueda crecer y que pueda dar frutos, Señor. Que seamos, nuestro Dios Padre, esos pámpanos, Señor, pegados a la vid venidera, que es usted, Señor Jesús, y que solamente, Señor, pegados a usted, Padre mío, podamos dar muchos frutos, Padre mío, pero que sean frutos, Señor, que sean honra para usted, Padre mío, que así como usted honra al Padre, Padre mío, así nosotros, Señor Jesús, podamos ser dignos, Señor, de poder honrarle. En el nombre de Jesús, nuestro amado Señor Jesús, le damos gracias, Padre mío, y le rogamos, Señor, que usted bendiga, Padre mío, la vida, Señor, de nuestro pastor, Padre celestial.
Le rogamos, Señor, que usted lo siga bendiciendo, Padre mío, que usted, Señor, lo vivifique, Padre mío, que le siga dando esa sabiduría, Señor, para poder guiarnos, Padre mío, y para poder instruirnos, Señor, en la palabra. Le ruego, Señor, que usted, Padre mío, le dé fuerza, Señor, en espíritu, Padre mío. Le renueve, Padre mío, su cuerpo, Señor. Dice su palabra, Padre mío, que usted da fuerza, Señor, a los que nos faltan las fuerzas. Usted nos la da, Señor, y usted nos renueva día a día, Señor. Le damos gracias, Señor, y le pedimos, Padre mío, en el nombre de nuestro amado Señor Jesús, que usted nos ayude, Padre mío, que usted, Padre Santo, nos haga, Señor, ser una iglesia viva, Padre mío, que nos haga, Señor, poder buscarlo más y más en oración, Señor, cada día. Ayúdenos, Señor. Ponemos en sus manos, Padre mío, la vida, Señor, de cada uno de mis hermanos, Padre Santo. Denos aliento, Padre Celestial. Vivifique, Señor, nuestro espíritu, Padre mío. Que podamos, Padre Santo, que su Santo Espíritu, Padre mío, nos siga guiando, Señor, a toda verdad y a toda justicia. Y todo esto se lo pedimos en el nombre que está por encima de todo nombre, en el nombre de nuestro amado y su Hijo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, yo les pido a mis hermanos, a mi hermana Isabel, a mi hermana Maribel y a mi hermano Abraham, si pueden pasar al frente. Vamos a orar por ellos. Cumplieron años mi hermanita Maribel